Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2. Falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra del Señor, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de la carne, andan en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites. Cada día estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cieno. Bueno, esta palabra la ha traído el Señor porque esta es palabra, es mensaje de Dios Altísimo. Vamos a darle lectura a San Mateo, capítulo 16, 26. Dice la palabra del Señor: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado, yo creo que este es tiempo para que la iglesia de Cristo empiece a hacer conciencia, empiece a reflexionar que el tiempo se ha acabado y que es tiempo de que la iglesia amada de Cristo se limpie de toda contaminación. El Señor está hablando de que se vuelvan de sus malos caminos, porque han entrado muchos falsos profetas. La apostasía reina por todos lados, muchos falsos maestros que no están hablando la verdad, la palabra del Señor, que ellos tratan de engañar al pueblo, ellos tratan de esclavizar al pueblo, como lo dice la bendita y santa palabra de Dios. Para el que no escudriña la palabra, para que él no se somete en oración todo el tiempo, vivirá engañado y seguirá siendo engañado, porque no quiere la palabra del Señor, nuestro Dios, el Santo de Israel. Él viene a corregir a la iglesia amada de Cristo, porque este es el tiempo de que la iglesia despierte, que hay falsas doctrinas, que hay falsos maestros, que se han corrompido, que han seguido el camino de Balaán, que han destruido, ¿sí?, la fe de muchos. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra el Señor lo trajo y lo voy a dar como el Señor me lo ha dado, porque realmente este es el tiempo que el Señor está hablando, que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba para la iglesia de la prosperidad, porque han vendido el evangelio. Yo escuchaba la voz del Señor, que el Señor me decía que la iglesia de la prosperidad ha vendido el evangelio de Cristo. Amados hermanos en Cristo, el Señor viene pronto, Él está a las puertas y Él viene a salvar lo que se había perdido. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. La palabra del Señor nos enseña y dice así: si usted va al libro de Gálatas 1:6, dice 1:7, vamos a leer: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mi amado hermano, nosotros aquí no estamos para agradar a nadie. Nosotros no estamos aquí, como dijo el apóstol Pablo, para agradar a ningún hombre, porque si nosotros agradáramos aquí a algún hombre de la tierra, ya no seríamos siervos de Cristo. Entonces, fuimos llamados, fuimos escogidos por parte del Dios Altísimo para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hablarle a la iglesia amada de Cristo, al pueblo de Dios, para que salga de la esclavitud, para que el pueblo en este tiempo final vuelva a los brazos de Cristo, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, aquel que se dio en sacrificio por amor a usted, por amor a mí, por amor a los pastores. Pero el Señor quiere ver que haya un vivo arrepentimiento de verdad, de corazón. Al Señor nadie le engaña, mi amado hermano, porque déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que si usted piensa que usted puede engañarle al Señor, usted se puede parar en los púlpitos y puede predicar la palabra del Señor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que inmediatamente el Señor está trayendo revelación de los siervos del Señor, de la iglesia, cómo la iglesia se conduce, cómo la iglesia se ha desviado de los caminos. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Debemos examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Es que la iglesia amada de Cristo no sabe discernir en estos tiempos. En este tiempo la iglesia prefiere cerrar los ojos y su corazón y sus oídos para no escuchar la voz del Señor,
porque para ellos la palabra de Dios, como dice la palabra, les parece locura, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente, mis amados hermanos. La palabra de Dios es clara cuando Él está hablando, Él está mostrando, Él está revelando, porque el Señor no hará nada sin que revele a sus siervos los profetas, dice en su palabra. Entonces el Señor está hablando para que la iglesia se aperciba en estos tiempos, para que la iglesia venga y se limpie de toda contaminación, para que la iglesia ya no siga caminando en los caminos equivocados, porque el Señor está a las puertas. Entonces, mis amados hermanos, quiero contar, porque el Señor me llevaba en una revelación, pero antes de que yo le vaya a dar la revelación, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Zacarías. Y dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 14:12. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esta es la palabra del Señor que queríamos traer, que lo habla en Zacarías 14:12-13, versículo 12-13. Y es que el Señor está hablando, mi amado hermanos en Cristo, Él está hablando para que no tan solo nuestros hermanos que un día aceptaron al Señor Jesucristo, porque no nada más es hacer la oración de fe, aceptarlo. Todo es un procedimiento que va siguiendo la palabra del Señor como nos ha enseñado el Señor. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios, tenemos que llevar una vida de sometimiento, pero no sometida al hombre terrenal, ni a los pastores terrenales aquí que quieren cambiar el evangelio de Cristo, que les hablan de prosperidad, que los hacen esclavos. El Señor no quiere así. Usted tiene que ir con el pastor de pastores, aquel que revela, aquel que usted va a ver un cambio, una transformación, una vida diferente a la que usted llevaba en la vida pasada. ¿Sí? Porque todos venimos de una vida pasada que el Señor nos trajo, de donde nos sacó a cada uno. Entonces tiene que haber ese cambio, esa transformación diferente que Cristo hace a través de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es el que redarguye a toda verdad, hermanos, amados en Cristo. Entonces, esta palabra que el Señor está trayendo es por la revelación que ha traído para los hermanos de la prosperidad y para todos aquellos que se están desviando del camino del Señor. No nada más es para ellos, también para todos aquellos que se están desviando por parte del Señor viene todo esto, Dios Altísimo. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba para los de la prosperidad. Yo así escuchaba en la voz del Señor, que vendieron el evangelio. Entonces, mi amado hermano, el Señor está llamando que ellos puedan limpiarse de toda contaminación, tanto el que lo predica como el que lo está oyendo ahí sentado, el que está de oyente, el que está de creyente, ¿sí? Entonces tiene que limpiarse de toda clase de pecado, de toda clase de contaminación. Yo podía ver en una revelación que el Señor me llevaba, porque muchos hermanos no le piden a Dios la dirección, no le piden al Señor revelación, no quieren pagar el precio, no se quieren someter bajo la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que el Señor, yo estaba esperando que el Señor me trajera la confirmación para hablar de este pastor. Y muchos lo han de conocer. El pastor Juan Carlos Harrigan, porque vamos a hablar de la familia Harrigan, y de la pastora Diana Harrigan. Vamos a hablar de ellos por parte del Señor. La palabra del Señor se conviertan a Cristo con todo su corazón.
El Señor me llevaba en una revelación cómo el hermano estaba en el púlpito, ese lugar grandísimo donde él predica. Yo podía ver cómo la oscuridad le invade ahí donde están ellos predicando. Todo está en tinieblas, hermanos, todo está en tinieblas. Ellos están en tinieblas, tanto el que lo predica como el que lo escucha está en tinieblas. Ellos están escuchando al pastor Juan Carlos Harrigan, pero él habla de prosperidad, porque no han prosperado. Eso no es sagrado para el Señor. Ellos dicen que predican la palabra. Ellos predican el evangelio de Cristo, pero con sus hechos lo niegan, porque el Señor está trayendo palabra, está trayendo revelación de ellos. Entonces, mi amado hermano, yo podía ver que como el pueblo estaba parado ahí y él estaba al frente, y ese lugar estaba cubierto todo de negro, todo se veía oscuro, todo ese lugar. También pude ver del hermano, porque el Señor me ha dado el Señor reparte esos dones para ver en el mundo espiritual, en el mundo físico también. Yo podía ver al hermano su corona, y ya le hemos dicho en los otros audios que el Señor ha traído que para todos los de la prosperidad tienen corona porque hicieron pacto. Dios tiene poder para romper todo pacto, amado pastor, amada pastora. Dios tiene poder para romper todo pacto que hayan hecho con el enemigo. Pero siempre y cuando aquella persona renuncie a todas sus comodidades, siempre aquella persona renuncia a todo aquello que fue a traer del mundo. Aquella persona tiene que renunciar a esa vida que lleva y se tiene que someter en obediencia a Cristo. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Es que si el varón o la mujer no se somete bajo la voluntad de Dios, no puede haber un cambio, una transformación. Aquí los que se van a salvar son todos aquellos que obedecen la palabra, porque no es por los años que tú prediques, no es por los años de evangelios que tú lleves caminando. Es que tú tienes que obedecer la palabra de Dios, meterte en sometimiento, como dice la palabra de Dios. No acomodar la palabra como tú quieras, tú te vas a acomodar a la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos vender el evangelio de Cristo porque el Señor lo dejó escrito en su palabra. Que entrarían encubiertamente falsos maestros, falsos profetas, hablando herejías, ¿sí? Cambiando la palabra del Señor, acomodando la palabra de Dios a la manera de ellos y no a la manera de que Dios les envió a predicar el evangelio. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es clara cuando dice de qué le sirve al hombre, que si él ganare todas las almas del mundo y perdiere su alma, ¿de qué le servirá? ¿Sí? Porque el Señor está llamando a la familia Harrigan que se arrepientan, ¿sí? Él está llamando que esas coronas tienen sus serpientes, ¿sí? Para todos aquellos que vendieron el evangelio de Cristo y que el tiempo se está acabando, ¿sí? Yo podía ver en la mano derecha del hermano Juan Carlos Harrigan que tiene manchada la mano derecha. Yo podía ver un demonio que está marcado en la mano derecha del hermano. La cara se le ve manchada así de lepra, pero su cara es como si tuviera él en forma de una serpiente que se ve como que fue coronado. Entonces, mis amados hermanos, al igual que Diana Harrigan, yo podía ver en ella también una serpiente así arriba de su cabeza, como coronada también que está. Mis hermanos, el Señor está hablando de que a él nadie le puede engañar. El Señor dice que todas las cosas están desnudas a sus ojos. Es que no hay palabra que tú aquí en la tierra, tú puedes predicar la palabra ciertamente y lo hemos hablado. Cualquiera puede subir a predicar, pero es que el que va a dar testimonio, ¿sí? El testimonio verdadero de Dios se conoce, hermano. Tú no puedes ir y venderle la palabra al hermano o darle un mensaje de parte del Señor y cobrarle al hermano, o andar negociando el evangelio de Cristo en cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado, en cada nación. Y que para un milagro necesitas pagar.
Cuando Cristo anduvo pidiendo para que sucediera un milagro y en ese instante le cobraba a todos aquellos que eran sanados. Nunca hizo eso el Señor. Bíblicamente, ahí no aparece en ninguna parte de la Biblia que el Señor Jesucristo haya cobrado. Ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿por qué se han enriquecido? Han llevado una vida de acomodar la palabra. Según ellos creen que viven la palabra, pero no viven la palabra. Acomodan la palabra como ellos quieren para enriquecerse. Porque es lo que el Señor me ha mostrado de ellos. Entonces, mis hermanos, yo creo que este es tiempo para que ustedes, familia Harrigan, hagan conciencia de qué es lo que el Señor está trayendo a su vida, porque ustedes ya recibieron también el mensaje de parte del Señor. Les está hablando, tanto por escrito como por video, para que ustedes analicen sus vidas, mis amados hermanos. Ustedes van a dar cuenta por toda esa multitud que tienen. Cada uno va a dar cuenta por lo que está haciendo aquí en la tierra. Todos vamos a dar cuenta. Perdón, así como también el que se calla y no quiere hablar la verdad de lo que está mirando, lo que Dios está revelando, porque no quieren hablar por miedo. Pero al que el único que tenemos que temer es al Señor Todopoderoso, al Santo de Israel. A Él tenemos que temer, porque Él es el único que tiene poder de quitar la vida y de echar vuestra alma al infierno, ¿sí? A Él es el único que debemos tenerle temor, mis amados hermanos. Entonces, si el Señor nos manda a hablar la palabra para decirle y nos está mostrando, nos está revelando de aquella persona, dígaselo hermano pastor o dígaselo hermana, no se quede callada o callado. Hable la palabra. Es tiempo porque el Señor está mostrando, dice que en el último tiempo Él derramaría de su espíritu, sí, sobre toda carne. Entonces, mi hermano, muchos se están preparando. El Señor está revelando por todos lados. Sí, hay muchas personas que están hablando y hay que ver también si también hay que saber discernir si es de Dios o no es de Dios. Sí, porque también tenemos que tener cuidado de eso. Pero mis amados hermanos, yo podía ver las coronas de mis hermanos eh, Juan Carlos Harrigan y Diana Harrigan. Vamos a hablar de Nancy Amancio, la familia Amancio, su esposo de la hermana Nancy Amancio de la prosperidad. Ellos también son de la prosperidad, Ramón del Foro. Sus hijos, sus familias deben arrepentirse, mis amados hermanos, también de la prosperidad. Deben arrepentirse. El Señor nos da oportunidades ahorita en vida. El Señor perdona los pecados, pero no se olvide que todo pecado trae consecuencia a nuestras vidas, ¿sí? Y no deje que el orgullo, la arrogancia, haga que pierda su salvación, porque muchos han sido orgullosos, ¿sí? Muchos han sido arrogantes con el Señor porque el Señor les está hablando. Y creen que porque tienen una enseñanza de que tienen un título aquí en la tierra, pero debemos de saber, hermanos, pastores, profetas, que delante de la presencia de Dios no hay título que valga, porque el Señor nos llamó a cada uno con un propósito. Y para estos tiempos finales el Señor viene a corregir a muchos que se han desviado del camino del Señor y han seguido los caminos de Caín, han seguido los caminos de Jesse. Jesse, ¿qué hizo? Vendió también la palabra de Dios y se convirtió en lepra. Sí, aquello que hizo con el rey sirio cuando estaba el profeta Eliseo se convirtió en lepra porque fue desobediente, porque le ganó la avaricia. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice que también Balaán también pecó, ¿sí? Porque le ganó la avaricia también, lo dice la palabra en el libro de San Judas. Y debemos de ver los ejemplos bíblicos que el Señor nos dejó para que nosotros no nos desviemos por el camino equivocado. ¿De qué te servirá ser reconocida en todas las líneas de TikTok, de Instagram, en todas las redes sociales, el Facebook, o sea, donde tú quieres estar, que quieres ser reconocido en YouTube? ¿De qué te servirá?
Aquí lo más importante es lo que diga el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él le vamos a dar cuenta de todos los hechos cometidos en esta tierra. Mis amados hermanos, el Señor les ama, pero quiere ver que se arrepientan de verdad. Porque lo que viene es grande a la tierra, mis amados hermanos. Familia Amancio, la familia de la hermana Nancy Amancio y Ramón Telford. Arrepiéntanse porque es tiempo de que ustedes se arrepientan. Hermana pastora Yesenia Ten, también le está llamando el Señor que se arrepienta. La verdad yo no sé los propósitos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer con ellos, no lo sé. Lo que sí yo puedo decir que fui llamada para hablarles a ustedes, mis amados hermanos. Entonces, el Señor quiere que te diga así, de parte del Señor. El Espíritu de Dios es quien redarguye sus corazones. Él es el que va a cambiar y transformar muchas vidas. Él viene a corregir toda la mentira, toda esa rebelión y avaricia que ustedes tienen, toda esa idolatría, esa perversidad que fueron a traer. Esos espíritus no son de Dios, mis amados hermanos, porque es lo que el Señor me revela de ustedes, que hay en ustedes. Ese Dios mamón que ustedes están adorando no es el Espíritu de Dios. El amor al dinero, la avaricia, ¿sí? Eso no es de Dios. Le voy a decir lo que el Señor me ha mostrado en todas las iglesias que han vendido el Evangelio. Mis amados hermanos en Cristo, el Señor me ha llevado en revelación que el becerro de oro está en medio de los púlpitos. Ustedes van a dar cuenta por ese becerro de oro que no quieren sacar de los púlpitos. El espíritu de Jezabel está dominando en los púlpitos, ¿sí? Tienen que limpiarse de toda contaminación de la carne. Sus pasiones y sus deseos tienen que crucificarlos. Si ustedes no crucifican esa carne y sus deseos, aunque ustedes estén en los púlpitos predicando, el Espíritu Santo no está con ustedes. Ya se los ha dicho el Señor. El Espíritu Santo no habita en lo sucio, porque Él es santo, Él es puro. El Señor nos llamó a una vida de santidad, santificación, en oración, que nosotros permanezcamos en lo que hemos aprendido, en sus enseñanzas, el mejor maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dejó las enseñanzas, las Sagradas Escrituras. Nosotros no tenemos por qué andar tomando otro libro para enriquecer, que otros se enriquezcan. Mis amados hermanos, el Señor les ha hablado y les ha dicho que todos esos libros y esos mandamientos de hombre que fueron a traer no es de Él. Eso no le pertenece a Él. Y el que lo quiera seguir haciendo y quiera seguir desobedeciendo, allá Él, porque va a entregar cuenta a Dios. Nosotros estamos aquí para entregarles mensaje de parte del Señor, lo que Él está revelando, lo que Él está trayendo. Entonces, ese becerro que tienen adentro de las iglesias, tienen que sacarlo, mis amados hermanos. No puede seguir ahí, porque entonces, ¿cómo el Señor no puede habitar en lo sucio? Ustedes quieren que el Señor esté con ustedes, pero ¿cómo puedes tú dejar que el Señor entre en ese lugar si tú no quieres dejarlo entrar? El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Según oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces el Señor hoy está tocando la puerta de tu corazón, a la familia Arga, a la familia Amancio, a la familia de Ramón Telford, perdón, a la pastora Yesenia Ten. O sea, el Señor les está tocando la puerta de sus corazones, pero hay de ustedes. Si ustedes se siguen rehusando y no quieren escuchar la palabra y quieren seguirles cobrando a los hermanos y quieren seguir llevando esa vida ante los púlpitos ahí, que todo el mundo les vea, agradando a los hombres. Porque ustedes están agradando a los hombres, están agradando a su carne, pero no están agradando a aquel que todo lo mira, que todo lo ve. A Él es el que tenemos que agradar. A Él es el que tenemos que obedecer, al Rey de Reyes, al Santo de Israel. Porque si el Señor nos dice que no debemos vender el Evangelio, que si el espíritu de Jezabel no debe de estar en ese lugar, es porque así debe de ser. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ustedes se infiltraron como lobos vestidos de ovejas,
¿sí? Vendieron el evangelio de Jesucristo acomodando la palabra como mejor quisieron acomodarla para enriquecerse, ¿sí? Dando falsas doctrinas, ¿sí? Siendo falsos maestros, fariseos, hipócritas, quebrantaron la ley, pero como dice la palabra del Señor, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, porque muchos ya han sido destinados para condenación. Entonces, hermano, este es el tiempo que el Señor les está llamando, que si ustedes se arrepienten, el Señor puede perdonar sus pecados. Y yo le voy a decir la otra parte que tengo que decirle, aparte del becerro de oro, porque es muy importante contar lo que el Señor sigue revelando, aparte de las coronas de oro con su serpiente, que tiene un significado, de la lepra que está en ustedes, que están manchados, que sus vestiduras están negras, que están manchadas. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña, si usted va al libro de Gálatas 1:8, fíjese lo que dice la palabra. Vamos a leer, fíjese, mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, dice la palabra. Todo aquel que le cambia la palabra es maldito. Está en la palabra de Dios, hermano. No podemos pasar por alto la palabra de Dios o queriendo acomodar la palabra de Dios como nosotros queramos. El Señor dejó establecido las leyes en su palabra y tenemos que hacer como Él quiere. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios en nuestra vida, agradando a Dios y no agradando a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios paciente, Él es nuestro Salvador, el que se dio en sacrificio por amor, por usted y por mí. Y yo creo que todos vamos buscando la salvación, pero todo tiene un precio, mis amados hermanos. El Señor dejó establecido que la obediencia traía bendición a nuestras vidas y la desobediencia traía maldición a nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal, como dice la palabra en el libro de Colosenses 3:5. Y dice la palabra del Señor, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Fíjese, le está mencionando otra vez avaricia, que es idolatría. Si usted va a Colosenses 3:6, le dice el Señor en su palabra, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué dirá usted el Señor está hablando a los hermanos de la prosperidad? Bueno, ya vieron que leímos el libro de Zacarías y lo voy a comentar porque el Señor quiere que se hable. No es de ahorita, ya tiene su tiempo, pero ahorita con lo que me trajo de los hermanos, créanme que es de grande preocupación, amados hermanos pastores y profetas, evangelistas, incluye de todo. Porque estamos todos aquí, yo creo que para obedecer al Señor y someternos bajo la voluntad de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Bueno, mis amados hermanos, cuando yo pude ver a la hermana Amancio, Nancy Amancio, y otra varona que por ahí se me fue también, que eso todavía le falta todavía. Pero los que yo traje ahorita fueron urgentes, porque el Señor ya me venía hablando de ellos. Vamos a comenzar por la hermana Yesenia Tien, que ya se les dijo la vez pasada. Ella ya recibió mensaje también, que le decía que en el mensaje el Señor en una revelación me mostraba de la pastora Yesenia Tien, que el Señor me llevaba en un hospital, ella había sido ingresada al hospital y se ve que ella había sido contaminada por un virus porque sus ojos habían cambiado, habían sido rojos. Yo le preguntaba al Señor qué significaba eso. Pero el Señor en esta revelación que me trajo ahora de los hermanos que están más recientes, de la prosperidad también, que son como la hermana Yesenia Ten,
Yo podía ver, hermanos, y no, esto no es ni un cuento, ni crea que es película, porque hay de aquellos que blasfemen en contra del Espíritu Santo, lo que el Señor está revelando. Yo podía ver, hermanos, convertidos en zombies. Y yo vengo presenciando desde hace mucho tiempo los zombies, sin que yo tenga que ver ninguna película, hermanos. Sin que venga, porque yo no me voy a dejar guiar por lo que los demás digan. Yo siempre le digo al Señor, muéstrame, Señor. Revela, Señor, en tu infinita misericordia. Señor, ¿qué significa esto? Señor, ¿qué es esto que estoy mirando? Mis amados hermanos, esto es para preocuparse. Es la rebeldía, mis amados hermanos, el endurecimiento del corazón del hombre y la mujer. Para aquellos que no quieren aceptar al Señor, no quieren aceptar su pecado. Muchos se vacunaron y ni le preguntaron al Señor si esa vacuna estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo. No, pasó la pandemia en el 2019 y se vacunaron sin preguntarle al Señor. Nunca le pidieron la dirección a Dios para vacunarse. Y muchos se fueron detrás de esa vacuna. Pero déjame decirle, hermano, que aquí lo que el Señor me está mostrando es que yo podía ver zombies. Y esta es la palabra que el Señor me trajo. Y hay otros hermanos, ¿sí?, que les están hablando a ustedes también de la prosperidad, que se arrepientan. Porque el Señor no crea que nada más le va a hablar por mí, le va a hablar por otros siervos y siervas. Porque nosotros que el Señor está revelando estamos preocupados en la situación de lo que se va a venir a la tierra. Porque muchos, hasta familiares, tenemos que estar pidiéndole, hermano, que conocen el Evangelio de Cristo, pero se han desviado por caminos que Dios no le agrada. Entonces, mis amados hermanos, este es tiempo de buscar la presencia de Dios. Dios tiene poder para cambiar y transformar. Él es poderoso. Pero ahí dice la palabra, fíjense lo que dice la palabra. Lo voy a leer otra vez en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Zacarías 14. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esta palabra, créame que yo todavía no quería traerla, sacarla. Ya tenía meses que el Señor estaba hablando de lo mismo. Pero también llega un momento en que el Señor, cuando llega el momento de hablar, es porque ya va siendo hora. Y el tiempo se está acabando ya. El tiempo para los hermanos de la prosperidad se está acabando. Muchos morirán. Pero aquí no es morir por morir, mis amados hermanos. Mis amados hermanos en Cristo están a tiempo de arrepentirse. Lo que viene es grande a la tierra. Ahorita tus ojos pueden ver. Tú tienes una boca que Dios te dio, puede hablar, puede pedir perdón al Señor. Ahorita tú puedes todavía doblar rodillas, pedirle, Padre, perdóname. Padre, yo me enriquecí. Yo vendí tu palabra. Mira cuánta multitud está aquí engañada por las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Mira cómo visto delante de tu presencia. Dígale al Señor, el Señor se agrada cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros determinamos esa vida pasada, dejar todo, Señor. Todo esto era lo que me impedía seguirte, Señor. ¿Sí? Cuando nosotros venimos y le abrimos nuestro corazón al Señor y le contamos, Señor, yo no puedo más ya. Vengo a contarte todo lo que he hecho. Todo. Yo vengo a pedir tu ayuda, tu orientación, tu guía, Señor, porque tú eres mi guía, tú eres mi escudo, tú eres mi esperanza, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza.
Tú eres mi salvador, tú eres mi ayudador, mi mejor amigo fiel, en quien puedo confiar. Pero tienes que rendir tu corazón, hermana pastora, hermano pastor. Tienen que rendir sus corazones al Señor antes que sea tarde, antes que venga esta plaga. La pandemia que viene es grande, hermanos, y se los ha dicho el Señor de muchas maneras y no quieren entender, que se pongan a cuentas con Él en oración, que oren, que clamen, que se vistan de cilicio para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no va a agradar usted al pastor, ni va a agradar al hermano o a la hermana, al que está predicando. Usted va a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él lo va a ver, su obediencia. Si usted quiere ser salvo por gracia y la misericordia del Señor, recuerde que la Biblia dice claramente que existe el cielo y existe el infierno. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego, y muchos nombres han sido borrados. Y ni siquiera te has tomado el tiempo de preguntarle al Señor cómo están tus vestiduras. Ni siquiera te has tomado el tiempo de preguntarle al Señor si tu nombre ya fue borrado del libro de la vida. ¿Cómo está tu nombre? Ni siquiera eso te has tomado el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, el Señor está trayendo, ahorita el Señor está hablando mucho de las vestiduras. Y yo creo que cuando el Señor está hablando de que tus vestiduras están negras, cuando el Señor está hablando de que esas coronas que están allí puestas ya sobre tu cabeza, es porque es para que te preocupes. Ahorita que todavía tienes vida, que todavía puedes hablar, que puedes comunicarte con el Señor, que puedes platicar con Él directamente. No esperes que llegue la pandemia, no esperes que llegue la enfermedad en una cama grave, donde a lo mejor ya no puedas ni hablar por falta del aire, de oxígeno, ¿sí? A lo mejor ya no puedas, ya entres en coma y no puedas ni hablar y no haya esa oportunidad. Entonces, ahorita todavía puedes, mi amada hermana, mi amado hermano en Cristo. El Señor les ama. Y es por eso que los está llamando, porque ustedes hicieron mercadería del pueblo de Dios, lo esclavizaron. Así como vieron ustedes que el siervo Moisés tuvo que ser levantado como libertador para que él, porque el pueblo allá había sido esclavizado, el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto por más de 400 años por causa también de su rebeldía, por causa de que fueron idólatras. Bueno, pues así hoy mismo, mis amados hermanos, están ustedes, ¿sí? Idolatrando al becerro de oro, porque es lo que el Señor me ha llevado a los templos. Están con el becerro de oro adentro, como cuando Dios ocupó a Ezequiel para que fuera a ver cómo estaba haciendo Judá, cómo estaba haciendo Jerusalén, cómo estaban adorando a todos esos ídolos, a todas esas imágenes. Bueno, pues así mismo ahora están iguales, ¿sí? Igualito. Por eso es que el Señor está hablando. Está hablando un arrepentimiento. Dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los pecadores, ¿sí? Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Quien nos va a juzgar es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él va a juzgarte a ti, va a juzgarme a mí. Yo si me quedo callada, pues, ¿verdad? También voy a dar cuenta, pero yo tengo que hablar. Tengo que hablar. ¿Por qué? Porque es necesario hablar la palabra de Dios. Que para que mis hermanos se pongan a cuenta con el Señor. Limpien su vestidura, mis amados hermanos. Están a tiempo, mis amadas hermanas. Están a tiempo. Enseñen al pueblo de Dios a caminar en obediencia. Háblenle de un Cristo resucitado. Hablen de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Háblenle con la verdad. Lo que Cristo aborrece. La palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, que si usted le va más a los deseos y a los placeres de este mundo, usted se hace enemigo de Dios. Después de que usted, fíjese, si usted antes era enemiga o enemigo de Dios antes de venir a Cristo, más por medio de la sangre preciosa de Cristo, sí, que fue derramada en la cruz del Calvario, usted vino a ser amiga o amigo con Él otra vez. Y la palabra de Dios dice: hijitos míos, fíjense, todavía con el Señor le habla hasta con cariño: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego también te dice el Señor: hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros? O sea, quiere decir que todas las veces que nosotros
desobedecemos al Señor y hacemos todo lo contrario de lo que está escrito en la santa palabra de Dios, nosotros le abrimos los costados al Señor. Otra vez volvemos nosotros a crucificar al Señor. Las veces que nosotros nos portamos mal, las veces que nosotros desobedecemos al Señor, estamos crucificando al Señor nuevamente como aquellos lo hicieron también en aquel tiempo. Entonces no podemos, hermanos, volver a la misma vida de antes o ser esclavos del pecado. Porque Cristo nos vino a ser libres. Él pagó el precio en la cruz del Calvario ya. Él vino a limpiarnos de todo pecado. ¿Por qué otra vez traer todo ese pecado a los altares? Limpia tu altar, arregla tu altar y háblale al pueblo con la verdad. Dile que arregle su altar porque es el altar personal. No es que Dios habite en templos hechos por manos de hombres. Ustedes les han engañado al pueblo de Dios que es necesario que se reúnan, se congreguen. Pero ¿qué tipo de enseñanza le están enseñando al pueblo? Toda su mercadería, ¿sí? Es un club social, ¿sí? Puras herejías le están enseñando. Ellos se van a divertir al cine, se van a divertir al fútbol, ¿sí? Ellos se pueden ir a andar desnudos allá bañándose. Y ustedes no dicen nada porque ustedes están haciendo lo mismo que ellos hacen. Porque ustedes son ejemplo de ellos. Todo lo que ustedes le enseñan a ellos, ellos lo hacen. O sea, ellos no ven un cambio en la vida de ustedes y tampoco hay cambio en ellos. Lo único que han visto el cambio es la prosperidad, porque ustedes le hablan puro de prosperidad, ¿sí? Y todo eso Dios le va a pedir cuenta por toda esa prosperidad que ustedes se han enriquecido. Pero mira el pueblo cómo está. Mira el pueblo cómo está en oscuridad, hundido en la oscuridad, en las tinieblas. El pueblo de Dios no debería estar así. El pueblo debería estar en luz, porque nosotros somos la sal de esta tierra. Pero los que caminamos verdaderamente buscando la presencia de Dios, apartados de toda clase de pecado, como lo dice el Señor. No el que finge, porque el Señor no quiere de esos que fingen. Está cansado el Señor. El Señor dice en su palabra en el profeta Isaías: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. ¿Sí? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces muchos se han rebelado en contra del Señor, no quieren la palabra de exhortación, no quieren someterse a la obediencia, quieren hacer lo que ellos quieren, acomodan la palabra de ellos como ellos quieren, a como ellas quieren. Y no es así, ¿sí? Es que no están respetando la autoridad de Dios, porque la autoridad viene desde allá arriba. Yo no puedo hacer nada si el Señor me dice ve y háblale. Ve y dile, como cuando el Señor le daba la orden a Moisés, ve y dile al pueblo esto y lo otro, porque era necesario la corrección para el pueblo. Y tenía que obedecer a Moisés, aunque le pensaba para decirle, porque Moisés ya sabía cómo el pueblo se ponía. Y tenemos que pasar muchas y tantas cosas, pero es la voluntad de Dios, mis amados hermanos, de ser corregido. La exhortación es para todos en general, para todos. La palabra es para todos, para que no nos desviemos. Y los que ya andan desviados del camino, vuelvan otra vez, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, dice el Señor. Volveos de vuestros malos caminos, porque este es el tiempo, el Señor está cansado. Y ustedes cuando se reúnen saben lo que dice el Señor en su palabra. Dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que el profeta Isaías se lo dio a conocer el Señor, que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que nada más de labio le honran al Señor, pero en realidad su corazón no está con el Señor. Analice su vida, cómo camina. Analice todo lo que el Señor, la palabra que el Señor le está trayendo. ¿Sí? Pídale al Señor discernimiento espiritual. Pídale sabiduría. Pero primero tiene que abandonar todo el pecado, desechar todo lo malo. Limpie su casa. Pero cuando me refiero a su casa, no crea que es la casa física donde usted vive. Bueno, que esa también la tiene que limpiar porque realmente ahí hay de tener un montón de basura. Así como dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, la blasfemia. Así está el corazón de usted, imagínese su casa cómo ha de estar lleno de tantos ídolos, de tantas cosas abominables que fueron a traer de allá de los pueblos. Que celebración de Navidad, que celebración del Día de la Madre, que el día del carnaval, que el día de muertos, que el día de Reyes, todo tipo de celebraciones pueden celebrar. Dígame usted, ¿cuándo Cristo anduvo celebrando todo ese tipo de celebración? ¿Cuándo vio usted a Cristo haciendo un club social? ¿Cuándo Cristo anduvo vendiendo el Evangelio? ¿Cuándo Cristo anduvo haciendo todo eso lo que ustedes hacen, esa mercadería que hacen adentro?
¿sí? Los altares, los lugares santísimos han sido profanados por ustedes, ¿sí? Dejaron que entrara el enemigo hiciera y deshiciera como mejor quisiera. ¿Por qué? Porque fueron a traer todas las tradiciones de los pueblos, ¿sí? Entonces, Dios no puede habitar en lo sucio. Todo lo de Moab, todo lo de los filisteos fueron a traer todos esos ídolos, ¿sí? Hay muchos moabitas, muchos filisteos. Y si no me cree, pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor cómo está delante de la presencia de Dios, para que el Señor mismo le diga quién es usted. Es que lo que es de Dios se conoce, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos que portar como hijos de Dios. Es que si somos hijos de Dios, vamos a ser hijos de Dios en casa, vamos a ser hijos de Dios a donde nos congregamos, vamos a ir a ser hijos de Dios a donde andemos fuera, en todas partes, mis amados hermanos. No nos podemos salir, ¿sí? Porque este es el tiempo de que nos limpiemos de toda contaminación, de toda inmundicia, esperando la venida del Señor, ¿sí? Limpiándonos cada día más. Entonces, vengan a Cristo, Cristo les ama. Y no hay más, hermanos, no hay más que el Señor esté, ahora sí, el Señor está cansado, está irado y el Señor les está hablando de muchas maneras. O sea, si ustedes piensan que realmente el tiempo no se ha acabado, déjenme decirles que el tiempo ya es el tiempo de gracia que estamos viendo por la misericordia de Dios. De pura gracia nada más, porque el momento que suene la trompeta, muchos se van a quedar. Y cuando vean todos ustedes todo lo que está por venir a la tierra, muchos se van a impactar por todo lo que está por venir. Entonces, mis amados hermanos, ya se les ha dado mensaje. Vuelvan al Señor, prediquen la palabra, pero con verdad. Si van a anunciar el Evangelio de Cristo, que sea con verdad. No engañen al pueblo, porque ustedes van a dar cuenta por cada alma que se pierda, por cada alma que se desvíe y se vaya por caminos equivocados. Ustedes van a dar cuenta al Señor. Entonces, mis amados hermanos, límpiense de toda contaminación antes que venga la pandemia, antes que llegue la muerte, porque el día que llegue la muerte, yo no sé cómo les pueda sorprender. Cada uno, ¿verdad?, sabe cómo ha pecado delante de la presencia de Dios. Yo puedo pedir por ustedes, y le he pedido mucho al Señor por ustedes que se arrepientan de verdad de corazón. Pero le digo, Señor, la verdad, mis hermanos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a abrir los ojos mis hermanos, mis hermanas? Pero créanme que cuando nos escuchamos la voz del Señor, por ejemplo, como yo ayer estaba esperando la confirmación del Señor, y este mensaje lo iba a dar si Dios me hablaba para que yo lo diera de parte del Señor. Y vino la confirmación en la madrugada, hermanos. Por eso es que se está dando este mensaje. Pero sométase bajo la voluntad de Dios. Pídale a Dios la dirección en todo. Usted no se vaya a predicar nada más sin dirección. Pídale a Dios si es la voluntad de Dios que usted vaya a predicar a tal lugar. Porque de qué le servirá a usted predicar y el Espíritu Santo no está con usted. Entonces, mis hermanos, preocúpense por su salvación. Este es el tiempo de que se preocupen cada uno por su salvación. Y el pueblo de Dios está llamado a santificación en obediencia. El pueblo de Dios está llamado en este tiempo que se aparte de todos los placeres de la carne. Sea mujer casada, sea mujer soltera, hombre casado, mujer o varón, ya sea varón casado o varón soltero, están llamados a la santificación. Depende de ustedes si ustedes quieren ser salvos. Si ustedes no quieren el llamado de Dios que les está haciendo a la santificación, ustedes van a dar cuenta al Señor, porque el Señor está llamando de muchas maneras. ¿Acaso no se están dando cuenta todo que el Señor está pisando en todas las naciones, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo? No se están dando cuenta lo que está, porque no están en lo que deberían de estar. ¿Saben en dónde están ustedes? Porque el Señor lo ha mostrado. Ustedes están en los celulares, entretenidos en las redes sociales, comentándose uno con el otro, perdiendo el tiempo, cuando deberían de estar de rodillas preguntándole al Señor por sus hijos, para los casados, sus hijos, su familia, sus hijas.
deberían de estar ahí preocupados, mis amados hermanos. Es que esto no es un juego, esto es una realidad que vamos a vivir. La vara del Señor serán castigados con vara y con azote sus iniquidades, porque yo escuchaba la voz del Señor, mis amados hermanos, como la voz del Señor venía y me decía, serán castigados con vara y con azote sus iniquidades. Y créame que cuando escucha la voz del Señor, para darle a los siervos, a las siervas del Señor, que están parados en los púlpitos, que son responsables de todas esas almas, para nosotros no es fácil, hermano. Pero no podemos callar porque el Señor nos pedirá cuenta también. Es necesario que ustedes se sometan bajo la voluntad de Dios, como lo dice la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor lo dijo claramente en su palabra. Esta palabra ha sido para la gloria y honra de nuestro Dios, esperando que sea de gran bendición para su vida, para sus almas, mis amados hermanos en Cristo. Esperando que un día nos encontremos en las mansiones celestiales, porque realmente el Señor nos está llamando a todos en general. Todos hemos pecado, todos les hemos fallado. No hay ningún hombre o varón o mujer que no haya fallado en esta tierra al Señor, al Santo de Israel. No hay ninguno que pueda decir no le he fallado. Todos hemos fallado al Señor. Y el Señor nos ama, aún así con todos tus defectos. Aún así cuando te has portado muy mal con el Señor Jesucristo, Él te ama. Él ha sido compasivo, amoroso, misericordioso, paciente. Pero no hay que abusar de esa paciencia del Señor. No hay que abusar. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, yo les amo en amor de Cristo. Si el Señor trae mensaje nuevamente para ustedes, se les seguirá hablando, porque es la voluntad de Dios. Esta es palabra de Dios y tenemos que seguir adelante en la obra del Señor hasta que Cristo venga. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Esperemos que sea de gran bendición para la vida de mis hermanos, Señor. Verdaderamente mis hermanos, Señor, de la prosperidad se arrepientan que todos estos años han vendido el Evangelio, han vendido tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de gran bendición para sus vidas de mis hermanos. Tu palabra, Señor, que a través de tu Espíritu Santo sea la que redarguya sus pensamientos, sus corazones de ellos, Padre. Tu palabra sea la que quebrante, tu palabra no regrese vacía, sino que dé fruto digno de arrepentimiento, Padre, para que ellos puedan ser salvos por gracia, por amor y misericordia tuya, Padre, y compasión tuya, porque tú tienes compasión de tus hijos, Padre. Dios mío, los pongo en tus manos, Señor. Hemos cumplido la palabra tuya, Señor. Dios mío, mis hermanos, Padre, que tu palabra llegue, Señor, a sus corazones. Que tu palabra, Señor, sea la que fluya en sus vidas de mis hermanos y mis hermanas, Padre. De tu pueblo, Señor. También lo pongo en tus manos, Padre, que todos estos años han sido esclavizados bajo la sombra, bajo la oscuridad, bajo las tinieblas, Padre. Pero tú tienes el poder, el señorío, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de hacer libre, Señor, de romper las cadenas y las ataduras y las ligaduras de impiedad, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, Dios mío. Puedan ser desatadas todas esas cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ellos puedan ser libres por el poder de la palabra, Padre tuya, Dios eterno, Cristo de la gloria. Solo tú sabes los propósitos que vas a hacer en ellos, Padre. Yo no sé nada, pero solo sé que tú les amas también, Señor, porque tú estás llamando de arrepentimiento a ellos, Padre. Dios eterno, ayúdalos, dales fuerza y fortaleza, que Dios mío, ellos abandonen toda clase de pecados, Señor, que tú aborreces, Padre. Que saquen al becerro de oro, que saquen a Jezabel, Señor, como tú lo demandas en tu palabra que está establecido, que no sean como acá, Señor, Dios mío, que no quiso escuchar tu palabra, Señor, y mira que pereció como lo dice tu palabra. Oh Dios eterno, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.